problemas completos, pero cuando el problema se va haciendo mucho más complejo, cuando el problema se hace mucho más complejo, entonces existe la técnica de hacer subprogramas. Nosotros podemos hacer subprogramas. O sea, en este caso, ustedes al terminar la clase, ustedes tienen que aprender a hacer algoritmos subprogramas y recursividad. Programar estos en el MATLAB, pero mayormente en el MATLAB he visto ahorita que se utiliza el function. Nada más, no hay para hacer procedimiento, que el otro tipo de subprograma. ¿Está bien? Entonces, si cuando un problema se hace complejo, no, lo más simple de hacerlo es dividirlo ese problema en partes más específicas, más simples. ¿Está bien? Entonces, si un subprograma mayormente se le conoce que es una técnica de dividir y vencerás, o sea, al problema le vas a dividir en subproblemas. O sea, tienes un problema principal y lo vas a dividir en un subproblema 1, lo vas a dividir en subproblema 2 o lo vas a dividir en subproblema 3. N subproblemas que puede existir. Los tipos de subprogramas existen dos. Uno que es las funciones, que normalmente se utilizan, ya ustedes han utilizado en el Excel, que son las macros, y ahí en macros la función te va a devolver un solo valor. Pero también en el Excel también tiene subprocedimientos. Entonces, en MATLAB existe solamente, hasta ahorita he visto que solamente podemos hacer funciones. Y que nos pueda devolver un solo valor. Te va a devolver un valor para utilizarlo en expresiones. Pero también existe la otra técnica que son procedimientos. Los procedimientos te pueden devolver 0, 1 o varios valores, ¿no? Esto simplemente se invoca llamándolo al procedimiento. Entonces, la declaración de una función es de esta manera. Yo pongo la palabra clave, función, le pongo el nombre de la función y le pongo los parámetros de valor, los parámetros que van a ingresar. Inicio, hago las acciones y fin. Dentro de esta función yo puedo utilizar cualquier estructura repetitiva, cualquier estructura condicional. Y a sus parámetros se le va a llamar parámetros formales. ¿Está bien? ¿Y cómo le voy a invocar? ¿Cómo lo voy a llamar a esa función? A esa función le asigno a una variable y le pongo el nombre de la función y sus parámetros. Tal los parámetros como lo has puesto, lo tienes que poner. Y a eso se le llama parámetros actuales. Eso se le llama parámetros actuales. ¿Está bien? Parámetros actuales. Entonces, actuales. Tenemos un ejemplo. El ejemplo de una función de una potencia. Tenemos y1 para un i de 1 hasta el valor absoluto, al valor absoluto del n, y empiezas a sacar el cálculo. Fíjense, internamente es la función que estás declarando. Internamente podemos utilizar las estructuras repetitivas y las condicionales. Esa es la declaración de una función. Entonces, yo en el programa principal le digo z, potencia, y le pongo los valores. Que esos van a ser tanto los parámetros actuales y los parámetros deben ser igual a los parámetros formales. ¿Está bien? Esa es una función. Un procedimiento igual. Pongo el nombre procedimiento, el nombre del procedimiento, las acciones y el fin del procedimiento. Y a eso se le conoce parámetros formales. Su invocación simplemente no la asigno a una variable, solamente le pongo el nombre de la función y le pongo todos los parámetros. Y los parámetros actuales. A eso se le conoce. Entonces, un ejemplo típico es un algoritmo demo. Puedo tener, ese es el algoritmo, es el programa principal, y en la parte donde dice llamar a sub, ese es el procedimiento. Y el procedimiento es este de aquí, ¿no? Fíjense que los parámetros actuales y los parámetros formales deben coincidir exactamente para que te saque los resultados. Entonces, ahí, en esos subprogramas siempre asisten dos conceptos adicionales, que son los variables locales
y las variables globales. La variable local se utiliza solamente en el subprograma y solamente funciona para ese subprograma. Ese no puedes utilizarlo en otro subprograma. En cambio, las globales es la que puedes utilizar durante todos los programas, en todos los subprogramas. Lo pueden utilizar esa variable. Entonces, esa es la diferencia entre una variable local y una variable global. Entonces, si yo tengo un programa principal, si yo inicio, yo le digo llamar a un procedimiento A. Ese procedimiento, con sus variables globales que van a salir, llamo a un procedimiento B. Y llamo a ese procedimiento que tiene sus variables locales dentro de ese procedimiento B. Adicionalmente, en el programa principal yo llamo al procedimiento C, digo procedimiento C y sus variables locales y globales. ¿Está bien? O sea, acá estoy diciendo globales de A, o sea, las variables globales de A salen y lo voy a utilizar en el procedimiento C. Adicionalmente, yo utilizo una función, llamo a una función y le digo función y variables globales y locales de A. ¿Está bien? Entonces, y finalizo. Eso es un programa. O sea, el problema que teníamos antes lo podemos subdividir. ¿Está bien? Lo podemos subdividir. Entonces, a esta técnica hay otra técnica adicional que se utiliza los subprogramas y se llama recursividad. O sea, recursividad, ¿a qué se refiere? Que una función o un procedimiento se va a llamar a sí misma. ¿Está bien? Se llama. Yo tengo un procedimiento A, le va a llamar al A. Yo tengo un procedimiento B, lo va a llamar a B. O también yo puedo tener una indirecta que se llama, que A llama a B y B llama a A. O sea, ese se llama recursividad. ¿Para qué utilizamos este de aquí? Para omitir las estructuras repetitivas. Utilizando recursividad, ya no utilizo las repetitivas. Utilizo solamente las condicionales. Y como le dicen, hay dos maneras. Una es directa y la otra es indirecta. ¿Está bien? La directa se llama a sí misma y la indirecta llama a un subprograma, a otro subprograma y esta llama al primero que lo llamó. Entonces, este es el bosquejo gráfico. Entonces, un procedimiento A llama al procedimiento A. Y una indirecta, un procedimiento A llama al B y el B le llama al A. Entonces, ahí está. Muy bien. Tenemos 5 minutos. ¿Cómo funciona? Entonces, acá vamos a ver un ejemplo aquí. Un ejemplo. Fíjense, este es el algoritmo que desarrollamos la vez pasada. Vamos a elaborarlo con subprogramas. ¿Está bien? Entonces, yo leo AB, este es mi programa principal. Entonces, yo puedo declarar una función, yo puedo declarar una función y pongo toda la función que quiero utilizar. Y omitimos esta parte de aquí. Y podemos omitir esta parte de aquí. Y podemos omitirlo. Pero también yo puedo poner otra función. Yo puedo poner otra función, una función integral, por ejemplo. Yo pongo la función integral y que aquí a esta función me va a entrar el x, el a, b, x. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué nos tenemos que leer? A, b y el n. Entonces, yo digo a, b, n. Le digo inicio y fin de la función. Solamente voy a hacer funciones porque el procedimiento no existe en el MATLAB. Entonces voy a omitir. Entonces yo solamente copio esta parte de aquí. ¿Está bien? Copio esta parte de aquí. Voy a copiar esta parte de aquí. Espérense. Esta parte de aquí nada más. Yo copio la integral. ¿Está bien? Copio esa integral y le pongo en la función, porque ese yo lo resuelto. Entonces, si recursividad, control Z, función acá.
Ahí. Entonces, yo tengo el A, pero a la vez yo tengo una función Y. Entonces yo le digo, llamar a este de aquí, le digo Y de A. ¿Está bien? Y le pongo a este de aquí Y de B. Omito toda la expresión, solamente lo llamo una sola vez. Y acá le digo Y, como está un X, le pongo de X. Y omito esta parte de aquí. Entonces estoy llamando. La función integral está llamando a la función y de x, una función, para utilizarlo internamente. De ahí hago el cálculo. ¿Está bien? Hago el cálculo. Y una vez que he hecho, ahora me voy a la función principal. Yo he hecho toda esta parte de aquí, ahora yo voy a sombrear toda esta parte, a esta parte de aquí. Entonces, yo le digo, en el programa principal, simplemente voy a hacer todo este cálculo. Nada más. Entonces, yo leo en el programa principal simplemente listo. Entonces, leo el valor AB, evalúo el B y le digo escribir el I. ¿De dónde me va a salir el I? De esta parte de aquí. De este de aquí. Entonces, antes de la función, acá le ponemos retornar I. Retornar I. Y para que este me retorne el I, yo le puedo poner acá, vamos a cambiar la variable mejor, este sí, y acá le vamos a poner escribir I, que es el área, área, por si acaso acá debe ser flechita, acá por ejemplo ahí, ustedes ni me han corregido ese día, acá es flechita, acá también es flechita, flechita. Entonces, la función, le digo, el I, a esta función yo le llamo integral A, B, N. ¿Por qué? Porque el integral, sus parámetros, estos son los parámetros actuales porque lo estoy leyendo, pero sus parámetros formales deben coincidir con lo que yo tengo aquí. ¿Está bien? Dices A, B, C, pero puedes cambiarlo. Profesor, ¿puedo cambiarlo? Sí, puedes poner X, Y, Z. También, pero debes tener esos valores, van a representarse internamente tu programa. Entonces, retorna el I y acá le pones escribir área. Es un ejemplo. Entonces, eso se llama el programa principal, que es todo el código, lo puede reducir de esta manera utilizando funciones. Esta función lo puedes utilizar en otros subprogramas, solamente el nombre, puedes utilizar el nombre, cambias la función y lo puedes utilizar en otro subprograma. Así de simple. Entonces, para eso utiliza también los subprogramas, para hacerlo mucho más fácil la programación. Entonces, cuando tú programas, tú vas a tener este programa principal y tú vas a leer esta parte de aquí. Dice programa principal, inicio. Voy a leer AB. Leo y me dice que me llama al integral ABN. Entonces, el parámetro entra aquí, los valores que tú lees entra al integral y se dirige a la función. Esta función entra a los parámetros de esta parte y empieza a evaluar. Al f de a le tienes que llamar al y de a. Entonces llama a la función del y de a. Lo reemplaza, saca el valor, calcula y ya lo reemplaza al f de a. Igual para el f de b. Toma el valor del b, lo reemplaza y lo asigna a la función fb. Y continuamente, de acuerdo con esto de aquí, también acá te dice la función, la f de x, de igual manera. ¿Está bien? De igual manera. Entonces, ahí, eso es
subprogramas, o sea, dividir un problema, un algoritmo completo, se puede decir, de un algoritmo completo, dividirlo en partes más pequeñas. ¿Está bien? De tal manera que se pueda entender. Entonces, ahí ya tú puedes entenderlo, ¿no? Si por ejemplo, pongamos que no lo pueden ver ustedes complejo, porque ya está resuelto, pero pongamos, si no lo hubiese resuelto, entonces primero armas el algoritmo, pero tú dices, voy a hacer mis subprogramas, entonces hace su programa. En MATLAB se puede hacer bastante subprogramas. Ahora, a este caso nos vamos a un caso más específico. Este se llama subprogramas. Dentro de estos subprogramas hay una otra técnica que dice recursividad. Recursividad. ¿Está bien? Recursividad. ¿Para qué me sirve la recursividad? Para evitar las repetitivas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, voy a calcular el factorial de un número n. El cálculo del factorial de esta manera. Pero tienes un elemento base, que es un elemento base, te dice que tienes que ver el elemento base. ¿Cuál es la mínima expresión de ese cálculo? Entonces, en este cálculo, la mínima expresión de calcular un factorial es el 0. Entonces, yo omito, le digo n es igual a 0, factorial 1. Borro toda esta parte de aquí. ¿Está bien? No utilizo las repetitivas. Y acá le pongo función factorial de n, ¿está bien? Función factorial de n. Leer n, le voy a poner en otro lado, porque este es el programa principal. Entonces, acá tú tienes factorial de n. Si n es igual a factorial 1. Si factorial 1. Si no es igual, entonces le dices factorial es igual al cálculo, te dice n por el factorial. Acá le pones n multiplicado por el factorial. N menos 1, no de n. ¿Está bien? Va restando. Muy bien. Ahí, elimino esta parte de aquí también. Este es fin de la función. Fin de la función. Y digo, voy a la parte principal. Y acá le digo, fin. Leo n, simplemente leo y digo una variable fac y le asigno la función factorial. La función factorial, entonces, factorial de n. Y escribir la variable fac. Y esa es toda la programación. O sea, todo esto de aquí es la programación del factorial. ¿Por qué? Porque tienes una función internamente, ¿no? Una función que te permite programar. Una función. ¿Está bien? Una función. Ya, listo. Ahora, ¿cómo hago la prueba de escritorio de aquí? Ahora, yo pongamos que yo a n lo leo, digo, voy a leer n igual a 5, por ejemplo. N es igual a 5. Entonces, cuando yo leo n5, me llama la función, la variable fac va a ser igual. Dice, vamos a ponerle igual, no le voy a poner flechita, fac, o si no, le ponemos flechita. Le ponemos flechita para tenerlo. Control C, Control V. Le digo factorial de n, o sea, factorial, va a calcular la variable factorial de n. ¿Está bien? De n. ¿Cuánto vale n? Vale 5. Muy bien. Cuando este factorial dice factorial de n, 5, se va a la función. Voy a bajarle esta parte para verlo más a la parte de abajo. Entonces, me voy a la función, dice
factorial de n, n te vale 5, entonces n te vale 5, 5 dice, evalúa. ¿N es igual a 0? No. Entonces, acá es factorial, chicos, factorial. Factorial, ¿está bien? Entonces me voy que factorial es n por factorial de n menos 1. Esta misma expresión de aquí, esta misma expresión de aquí, este de aquí, le doy enter y le digo, tú eres igual a factorial, este es factorial de n por 5, n menos 1, de n menos 1, o sea, n me vale 5, 4. Cierro. Y el n vendría a ser 5. 5 por el factorial. Entonces, sigue llamando a la función. Esta función regresa y vuelve a llamarlo vuelta a la misma función. N ahora te vale 4. ¿N es igual a 0? No. Entonces el factorial es igual a n factorial de n menos 1. Seguimos. Entonces, en esta parte de aquí, seguimos y le decimos, tú eres igual a factorial de n menos 1 a n, que vale 4, y el n menos 1, que vale 3. Regresa este de aquí, factorial de 3. Regresa y dice evalúa, factorial n3, entonces no es igual a 0. Entonces dices factorial n menos 1. Entonces regresas y dices n por el factorial de n menos 1. De n menos 1. Entonces, aquí 3 y aquí 2. ¿Está bien? 2. Regresa y vuelve a decir de nuevo, factorial de, vuelve a regresar y vuelve a la función, factorial de 2. 2, ¿n es igual a 0? No. Entonces te vas a la parte de n por el factorial de n menos 1. Entonces regresas y dice vuelta de nuevo. Copias. Le dices acá, aquí es 2. 2 y este es 1. Regresa y dice de nuevo, factorial es igual a 0. No, no es igual a 0. Regresa y termina. Y terminamos. Acá regresa y dice 1. Y acá dice 0. Entonces, yo regreso y dice factorial de 0. Entonces, de n, cuando es 0, n es igual a 0, sí, verdadero. Entonces, factorial te vale 1. Entonces, el factorial te vale 1. Factorial, por si acaso, chicos, acá no es fac, sino es factorial. Factorial 1. Entonces, este valor de aquí, ¿cuánto me vale? Ese me vale 1. Este me vale, este es igual a 1. Entonces dice, 1 por 1 me da 1. Y esto 2 de aquí es valor de este de aquí, me da 1. Regreso, digo, 2 por 1 me va a dar el factorial de 2. Entonces, 2. Regreso, le digo, el 3 por el 2 me va a dar 6. Y este es igual al factorial de 6. Y regresas, 24. 24, 4 por 6, 24 es el factorial de 4. Entonces, 24. El 5 por 24 me da igual a 120. Y ese es el factorial de 5. Entonces, cuando yo regreso a la función, llama el factorial de 5 es 120, pero va tomando y lo asigna a la variable fac. Cuando lo asigna a la variable fac, y de ahí le dices escribir. Entonces, la recursividad es llamarse a sí misma y evitar las repetitivas. No utilizar las repetitivas, sino utilizar las condicionales. Pero para utilizar la recursividad, lo que tienes que obtener es la expresión mínima. La mínima expresión
para que se pueda calcular y hacer el regreso del llamado. Muy bien. Eso es con respecto a subprogramas. ¿Alguna duda? Díganme, chicos, ¿alguna duda? Ya se fueron a almorzar, creo que ya. Bien. Como no hay dudas, entonces... Muy bien, chicos. Profesor, disculpe, Dime. ¿qué dijo que iba a pasar con los que tenían